El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 20, del versículo 27 al 40. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección. Y por eso le plantearon esta cuestión: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos. Se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda, y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, puesto que los 7 la tuvieron? Jesús les respondió: los de este mundo se casan, hombres y mujeres, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles, son también hijos de Dios, por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Intervinieron algunos maestros de la ley y le dijeron: Maestro, has hablado bien. Pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos muestra la resurrección. Que nosotros vamos a resucitar después de haber tenido una muerte física, corporal. Vamos a resucitar y vamos a ser como ángeles. Allá en el cielo no habrá, como nosotros pensamos, porque Jesucristo nos los ha dado a conocer, ya que un hombre como uno de los saduceos niegan la resurrección de los muertos. Le plantearon esta cuestión, diciendo: Moisés nos dejó escrito: si un hombre tiene esposa y muere y sin dejar hijos, el hermano del difunto, pues así, si muere tiene que dejar un hijo. Esta mujer se casó siendo viuda con el otro hermano, quedó viuda nuevamente y se casó nuevamente y volvió a quedar viuda. Y le preguntan a Jesucristo que murieron, pues hasta también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, puesto que los 7 le tuvieron? Y Jesús mismo, firme, les dice, respondiendo: los de este mundo se casan, hombres y mujeres,
Pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Jesucristo mismo lo dice. Que los que nos casamos aquí, en la tierra, porque vivimos un tiempo terrenal, se casan hombres y mujeres. Pero Jesucristo mismo lo dice. Pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo, en el reino celestial, en el mundo celestial donde Dios Padre Todopoderoso nos ha dado a conocer por su único Hijo Jesucristo aquí en la tierra, que hay un mundo celestial donde los que son dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Tienen una vida eterna. Después de morir tendremos una vida eterna, si somos dignos de entrar a su reino de Dios Padre Todopoderoso. Porque Jesucristo es santo y nos ha entregado, nos ha regalado esa santificación. Pero nosotros no queremos que Él reine en nuestra vida, que rija en nuestra vida cada día. Son pocos los que creen en la vida eterna, porque eso nos ha mostrado el mundo. No confiamos en el poder de Dios, no confiamos en la palabra de Dios. Son pocos los que escuchan, son pocos los que acogen la palabra de Jesucristo y son pocos los que creen en la resurrección de los muertos. Y pocos son los que creen en la vida eterna. Jesucristo vive y reina por la eternidad. Y a nosotros nos da a revelar que si somos dignos de pasar a su reino celestial, pues ya no nos veremos como marido y mujer, sino seremos como ángeles, entiendan el Evangelio de hoy. Porque Jesucristo nos los da a conocer. Es su Espíritu Santo el que nos guía. Su palabra que nos alimenta. De la sabiduría del Espíritu Santo que nos concede a través de su palabra. Porque Jesucristo tiene poder de vida. Y el que cree en la palabra de Jesucristo tendrá vida eterna. Porque su palabra se cumple. Pues no estemos pensando vanamente como acá se casan en la tierra hombres y mujeres, que allá seremos esposo de tal o fulano, de mengano, no. Jesucristo nos ve como nuestros hermanos y Dios, somos sus pequeños hijos aquí en la tierra. Nosotros seremos como ángeles si pasamos al mundo que Jesucristo nos ha dado a revelar, a ese mundo eterno, si somos dignos, porque Jesucristo lo dice. Los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, ya no podremos morir. Es una vida eterna. Muchos tienen miedo de morir. Muchos tienen pavor. ¿Por qué tenemos que tener miedo de morir? Si ahí es el encuentro con Jesucristo. Pero para ese encuentro tenemos que estar preparados día a día. Porque Jesucristo ya nos está dando de revelar si seremos dignos de entrar
a su reino celestial, pues ganémonos día a día a través de su palabra, que es alimento para nuestra alma, porque Jesucristo santifica la medida que tú acoges y yo acogemos en nuestro corazón a nuestro Jesucristo santo. Jesucristo lo ha dado todo a conocer, nada se reserva para sí mismo. Él quiere que conozcamos todo lo que Dios Padre ha hecho conocer en Jesucristo, aquí en la tierra en condición humana y en condición divina. Él vive eternamente junto al Padre. Reino celestial tenemos, sí que somos dignos. El día que somos juzgados, pues tendremos que rendir cuentas a Dios Padre Todopoderoso. Vivamos una vida digna aquí, en la tierra. Jesucristo ama a cada uno de nosotros, sabe qué somos, sabe que padecemos con ese pecado que no nos permite estar en la gracia santificadora de su amor. Pero si tú y yo podemos tener esa gracia santificadora, si dejamos ese pecado que nos hace esclavo para el demonio, pues tendremos una resurrección digna de pasar a la vida eterna junto al Padre. Jesucristo nos los ha dado a revelar. Seremos como ángeles. ¿Quién no quisiera estar junto a Jesucristo? De que ya ese dolor, ese sufrimiento que acá pasan sus pequeños aquí en la tierra, allá no existirá nada de eso. Solamente viviremos lo que Jesucristo nos los ha dado a conocer, su reino santo, su reino santificador, que reina en los corazones que gozan aquí en la tierra, santificándose en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ama a sus pequeños aquí en la tierra. El único el que arrebata esas gracias santificadoras de lo alto es el pecado, es el demonio, que ha sido condenado para la eternidad, porque él aborrece la salvación que Jesucristo nos ha dado, porque no quiere que partamos junto a él. Por eso nos hace caer muchas veces en pecado. Podremos ser tentados, pero ya no caer en ese pecado, para tener esa gracia digna al ser juzgados ante el Padre. Y pasaremos a una vida eterna junto al Padre. ¿Quién no quisiera estar junto a Jesucristo Santo, que lo ha dado a conocer todo aquí en la tierra? Ha vencido la muerte, ha vencido todo pecado. Por eso nos los da a revelar que allá seremos como ángeles, allá en su reino celestial. Y acá también dice, en cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama el Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Pues nosotros tenemos a un Dios vivo, no un Dios de muertos, porque Jesucristo tiene vida eterna. Su palabra nos permite tener esa fe de perseverar, de continuar en esta vida. Lo que pasamos es temporal, porque Jesucristo lo conoció todo antes que nosotros. Por eso nos concede la gracia del poder de su Espíritu Santo. Por eso tenemos vida a sus hijos aquí en la tierra.
Intervinieron, dice, algunos maestros de la ley y le dijeron: Maestro, has hablado bien. Pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. Ya no podemos hacer tantas preguntas, así como los maestros de la ley, sabiendo de las enseñanzas de Jesucristo, de las enseñanzas de Dios. Muchas veces nosotros hacemos tantas preguntas, cuestionamos a la Iglesia de Dios. No creemos. Pues ganémonos esa gracia para ser dignos de ser juzgados y entrar allá a la santidad del reino celestial de Jesucristo, porque nada impuro irá allá al reino de Dios, porque Jesucristo es santo, y un santo nos regala esa gracia santificadora de lo alto, que vamos a tener una vida eterna si somos dignos de entrar a ese mundo, que es el mundo de Dios, que Jesucristo nos los ha dado a revelar aquí en la tierra, su reino celestial, que vive y reina por todos los siglos, y seremos como ángeles junto a Jesucristo. Amén.